Buenos días, estimados alumnos. Eh, Hoy vamos a comenzar esta clase de inmunología hepática. Esta presentación es cortita y a continuación les voy a poner la de vías urinarias, ¿no? Comencemos inmediatamente sin tardarnos mucho. Bueno, uno de los órganos más importantes en la economía del cuerpo humano es el hígado, obviamente. Conocido por sus propiedades, ¿no? Sobre todo su intervención en el metabolismo de muchas sustancias, carbohidratos, proteínas y grasas, todas las que provienen de la dieta. Y también muy reconocido por sus propiedades de sintetizar otras sustancias, ¿no? Vaya a ser factores del complemento en el caso de las cuestiones inmunológicas, factores de coagulación. También encontramos muchas cantidad de sustancias metabólicas, coenzimas y una infinidad, ¿no? de, de sustancias químicas que van a contribuir mucho al metabolismo del cuerpo humano. De tal modo que dentro de sus múltiples funciones bioquímicas vamos a ahora especificar o hacer hincapié en las funciones netamente inmunológicas de este órgano. Tiene para empezar, una ubicación muy estratégica, ¿no? De hecho, que pesa un kilogramo y medio. Y se encuentra, como puede observarse en este gráfico de la primera diapositiva, más que todo por su posición, que obviamente está debajo del diafragma, o sea, justo en el límite entre el tórax y el abdomen, más que todo por la ubicación de sus vasos, ¿no? Sus vasos que van a formar la vena porta. Tiene de hecho el hígado dos tipos de circulación, ¿no? Una que podríamos decir que es funcional, o sea, referente a sus funciones metabólicas, y otra que es fisiológica, ¿no? Que va al mismo hígado a aportarle los nutrientes necesarios para seguir funcionando. Entonces, de ahí que tenemos dos propiedades, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la circulación funcional, va a depender del circuito porta, que reúne venas, como se ve en el gráfico, prácticamente de todo el tubo digestivo, ¿no? Del vaso, del páncreas, del estómago, pero en particular énfasis de todo el intestino, principalmente el delgado, aunque también recibe ramas del grueso, ¿no? Y esto va a significar que todos los alimentos que puedan absorberse especialmente en el intestino delgado, van a ser transportados al circuito porta para, para su debido procesamiento en el hígado, ¿no? Después, este circuito se llama porta porque se va a subdividir en muchas vénulas, no son capilares porque no son arterias, y van a volver a confluir en venas formando las suprahepáticas, ¿no? Y finalmente las suprahepáticas se van a reunir y formar la vena cava. Esto forma parte de la circulación funcional, ¿no? Del hígado, y que no pertenece a su nutrición o de cómo se va a nutrir el hígado para hacer sus respectivas funciones. De modo que habíamos dicho que, por ejemplo, en cuanto a los fármacos que se dan por vía oral, va a ser muy importante su participación en la desintoxicación, ¿no? De hecho, que el hígado siempre está desactivando fármacos. Y esa es la razón por la que los fármacos siempre se dan en una determinada hora, ¿no? O sea, cada 8 o cada 6 horas, cuando se prescribe un medicamento así, significa que el hígado está procesando constantemente y está anulando las propiedades farmacológicas. Obviamente porque es su función. O sea, él siempre trata de protegernos de alguna intoxicación y no diferencia, ¿no?, entre si es realmente un veneno o si es un fármaco. Pero los fármacos están diseñados precisamente para durar cierto tiempo, ¿no? El tiempo que uno tiene que volver a renovar la dosis, ¿no? Lo que se llama ritmo de dosificación o dosificación. Entonces, también va a desarrollar mucha tolerancia. Es uno de los órganos, como vamos a ver, que es capaz de generar mucha, digamos, pasividad o tranquilizar, de un modo más didáctico la palabra usándola,
tranquilizar a las defensas para que no hagan reacciones demasiado intensas, ¿no? Porque hemos visto en muchos casos que la reacción inflamatoria generalizada nunca es buena, ¿no? Cuando lleguemos a la lección de inflamación vamos a hablar mucho al respecto, ¿no? Y sus problemas sistémicos que puede causar. También debemos recordar un poco su estructura histológica, ¿no? Que es muy importante. No voy a irme a, como no es clase de histología, a los detalles propiamente, pero baste saber y observarse este pequeño esquema, ¿no? En el que tenemos la famosa vena central que está en los lobulillos hepáticos, justamente al centro, de ahí que recibe su nombre. Y de ahí los hepatocitos se encuentran alineados en base a que recibe sangre, ¿no? Flujo sanguíneo de la arteria hepática. Esta sí va a darle digamos, su circulación nutricional al hígado. La vena porta que está viniendo precisamente del tubo digestivo principalmente, sobre todo los vasos mesentéricos. Y finalmente el ducto biliar, ¿no? Tómese en cuenta que las de arriba, la arteria hepática y la vena porta, son vías aferentes, ¿no? Están de venida hacia el hígado y la vena central es eferente. Pero véase que también el conducto biliar va a ser una vía eferente, ¿no? O sea que esto va a conducir la bilis ya formada hacia la vesícula biliar. Por esas razones que se debe tomar en cuenta que el hígado es el que forma la vesícula, pero únicamente este órgano, la vesícula biliar, sirve para concentrar la bilis, ¿no? Para absorberle prácticamente el agua y concentrar. Entonces, en esta disposición, en estos conductos, vamos a decirle, y senos es otro nombre más apropiado, o sinusoides, que significa en griego, ¿no? Similares a un seno o muy, muy parecidos a los senos. Lo que quiere decir es, y seno, si hacemos la traducción del griego, se querría decir como una especie de laguna, ¿no? ¿Por qué se les llama así? Porque no son vasos como tales, ¿no? Cuando vemos aquí la arteria hepática, la vena porta, tienen un endotelio en su estructura. En cambio, en el hígado no existe como tal vasos endoteliales, aparte de los que hemos dicho, ¿no? La arteria hepática, la vena porta. Cuando llegan a sus terminales estos vasos, llegan a este campo de sinusoides o senos sanguíneos en los que simplemente hay estas células, ¿no? Que limitan, acá están representadas en azul, que precisamente reciben el nombre de células endoteliales con perforaciones, ¿no? El libro, el Rojas, lo pone como LSEC, ¿no? LSC, del inglés Liver Sinusoidal Endothelial Cells, que no tienen una lámina basal, ¿no? Están como simplemente unidas entre sí y como indica su nombre van a estar perforadas y permiten el paso de ciertas sustancias, ¿no? Son como una especie de escudos antes de los hepatocitos. Vamos a verlo en otro gráfico con mucho más detalle, ¿no? A la siguiente diapositiva. De modo que aquí tenemos las células perforadas también en azul, en un azul oscuro. Y como ven, se anteceden, ¿no? Están por delante de este espacio que se va a formar antes de llegar a los hepatocitos propiamente dicho, que son las células del parénquima hepático o células funcionales. Y de ahí vamos a ver, por ejemplo, que entre el espacio que va a formarse entre las células perforadas y los hepatocitos se conoce como espacio de Dice, ¿no? En este espacio de Dice van a estar estas famosas células estrelladas quiescentes o células estrelladas hepáticas que no se debe confundir de ninguna manera con las células dendríticas, que vamos a hablar en su momento. También existen células dendríticas y hemos hablado en otros órganos qué función cumple. Y particularmente esas células de Kupffer, que digamos que, para decirlo de un modo muy rápido, son células que tienen acciones muy similares a los macrófagos por ejemplo, que hablamos en el sistema respiratorio intraalveolares, ¿no? Entonces son que pueden funcionar como células presentadoras de antígeno, como células fagocitarias. Diríamos que son un tipo de macrófago modificado, ¿no? Pero en este caso muy propio del hígado y por lo tanto se multiplica a sí mismo, ¿no? No en un principio embriológico se supone que
vienen de la médula ósea y que se quedan acá como células residentes, ¿no? En el hígado. Entonces tenemos a las células de Kupffer, a las células dendríticas, que no están aquí en este gráfico lastimosamente, y a las natural killer T, ¿no? Que son un tipo un poco particular de células asesinas naturales, pero con muchas características similares o con muchas similitudes respecto a los linfocitos T. Quizás esa es la diferencia de las natural killer normales o que no se les pone T, ¿no? Eh, Al exterior de los senos están los hepatocitos separados de las células endoteliales, ya habíamos dicho, por el espacio de Disset, donde hay las células estrelladas hepáticas, ¿no? Que ya lo hemos indicado en el gráfico. Luego tenemos a las células endoteliales perforadas, es decir, que las primeras que habíamos mencionado. Estas células no solo ocupan una parte, digamos, de barrera o hacen la acción de barrera respecto a proteger a los hepatocitos, sino también van a tomar o tener un papel muy importante como células presentadoras de antígeno, tales así que y coordinar incluso acciones con otras células del sistema inmunológico, ¿no? O células blancas. Por ejemplo, van a expresar moléculas CD1, CD4, CD1C, CD80, CD86, 40, moléculas de histocompatibilidad, ¿no? De tipo 1, tipo 2, HLAs también se les conoce con ese nombre. Lo vamos a ver en el capítulo respectivo, y eso significa entonces que son capaces de hacer ambas acciones, o sea, al mismo tiempo despertar la reacción inmunológica, pero muy posiblemente también inhibirla o controlarla, si se quiere, ¿no? Entonces, obviamente, gracias a, sobre todo a las moléculas de histocompatibilidad, son capaces de actuar con los linfocitos T, ¿no? Y mucho más aún si hay la presencia de algún antígeno. Se asemejan un poco entonces también a las células dendríticas, ¿no? Cuando presentan a los CD4, que son las células cooperadoras, pero sin embargo, a pesar de que pueden presentarles el antígeno a estos linfocitos cooperadores, no van a aumentar, ¿no? las poblaciones de los mismos. O sea que sí y no, ¿no? O sea, son capaces de despertar la reacción presentando un antígeno a la célula coordinadora de la defensa celular, pero asimismo no van a favorecer la producción de estas células, ¿no? Así que, por un lado, alertan, pero no tratan de que la situación esté controlada. Por así decirlo, que no hay un escándalo, no se salga de proporciones. Pero si generan grandes cantidades de interleucina 4 e interleucina 10, citoquinas inmunosupresoras, ¿no? Decía entonces que van a controlar, también van a actuar como supresores. Incluso al interactuar con linfocitos CD8, van a frenar la producción de interferón gamma y por lo tanto no va a haber un estado de citotoxicidad, no va a haber reclutamiento de células citotóxicas. Esto es muy útil, claro, en casos de infección viral, y esa es la razón por la que el hígado también es uno de los órganos más susceptibles a las infecciones virales. Por eso tenemos muchos tipos de hepatitis, que lo van a ver seguramente en las clases de infectología. Es posible que hablemos algo en las clases de enfermedades inmunológicas. Y finalmente también vamos a referir que esta propiedad o esta particularidad del hígado que tiene de poder eh, tener tolerancia a muchos antígenos va a permitir que los trasplantes de hígado sean exitosos, ¿no? Debido a al poco rechazo que existe a estos órganos, ¿no? Si fueran órganos que son muy defensivos, digamos, desde el punto de vista inmunológico, muy agresivos, la mayoría de los trasplantes de hígado no serían posibles o no tendrían un buen pronóstico, pero gracias a esta peculiaridad tienen bastante éxito. Las células de Kupffer, ¿no? Las células de Kupffer habíamos dicho que son como una especie de macrófagos modificados. Tienen receptores para el complemento, o sea que al despertarse la reacción del sistema del complemento pueden ser llamados o reclutados. Inmunoglobulinas IgA, IgA, o sea, IgA, IgG, perdón,
que van a ser entonces la suerte de también de cumplir funciones parecidas a los linfocitos en general, ¿no? Que son reclutados por inmunoglobulinas. Y también para varias lectinas, o sea que si un tejido X puede producir lectinas como una defensa antibacteriana, van a activar también a las células de Kupffer. Entonces, prácticamente pueden interactuar tanto con las células blancas como células de tejido que hayan sido destruidas o hayan sido lesionadas de algún modo. Producen también de forma constitutiva, ¿no? O sea, por sí mismo, o per se diríamos en latín, interleucina 10, con las cuales son capaces de crear un medio antiinflamatorio. También representan un grupo más numeroso de células mieloides fagocíticas del organismo. Una de sus funciones más importantes va a ser las de incluso fagocitar cierto tipo de toxinas y obviamente virus, bacterias y hongos, ¿no? Como microorganismos. Acá tenemos un gráfico. El que vemos que tiene, al igual que los macrófagos, prolongaciones ameboides que se pueden prolongar y pueden capturar bacterias en este caso, ¿no? Y fagocitarlas y eliminarlas. Tómense en cuenta pero que estas células de Kupffer tratan de controlar la situación, pero no parar actividades, ¿no? El hígado es como un gran laboratorio, como habíamos dicho, y precisamente es uno de los órganos que no puede parar, o sea, muy similar a esas funciones o similitud de importancia funcional respecto al corazón, ¿no? Que de hecho que el hígado, por las sustancias que produce, es mucho más incluso importante que el corazón, excepto que el corazón da el pulso cardíaco, ¿no? Que también es muy importante para la perfusión distal. Natural killer, ¿no? Las natural killer, estas son las normales, las que habíamos visto desde el principio de las primeras clases, que van a ser capaces de producir perforinas, ¿no? Que son unas proteínas que son capaces de atravesar la membrana de microorganismos, especialmente cuando se tratan de bacterias, parásitos o algún tipo de hongo, ¿no? En los virus es otra forma de ataque. En el hígado constituyen el 50%, o sea, bastante numerosas y van a tratar de ubicar alteraciones de lo ajeno, yo diría, ¿no? O reconocer lo propio de lo ajeno. Y son capaces entonces de dirigir una reacción innata, o sea, sin que haya un antígeno de por medio, siempre recuerden eso al decir la palabra innata, y por lo tanto capaces de incluso atacar a células que estén infectadas con un virus, ¿no? Por eso se les llama asesinas naturales, ¿no? Son capaces de reconocer que algo está alterado y capaces de eliminarlo, ¿no? Tanto sea bacterias que se presenten extracelularmente como microorganismos que estén intracelularmente y esa célula sea afectada por la parasitación, ¿no? Que va a tener en este caso los virus, ¿no? Los virus son más parásitos intracelulares. Los NKT, en cambio, tienen acciones más similares a los linfocitos T, por lo tanto, tienen más, digamos, más funciones de coordinación y en este gráfico creo que se resume bastante qué es lo que hacen. Por un lado, son capaces de producir interleucinas de reclutamiento para los linfocitos B, o sea, aquellos que van a actuar con anticuerpos, ¿no? También son capaces de llamar a los polimorfos nucleares, ¿no? De hecho, que pueden reclutarlos en grandes cantidades. También pueden hacer lo mismo con los macrófagos, que aquí están en lila, y coordinar, ¿no? Con células presentadoras de antígeno, ya sean dendríticas o estrelladas, como vamos a verla. Y también llamar a las natural killer o asesinas naturales normales o estándar. Y también interactuar con las células T cooperadoras. Por lo tanto, tienen acciones, yo diría, más de coordinación, más similar al CD4, pero se las llama natural killer porque asimismo también son capaces de destruir agentes, digamos, a antígenos o lo que reconocen, digamos, como antígeno o sustancia antigénica para despertar todas estas reacciones. Entonces son más que todo una natural asesina, pero de coordinación, diríamos que es un oficial del ejército. En cambio, las natural killer normales son más que todo como los soldados un poco rasos o que no son comandantes como tal, ¿no? Entonces, natural killer existe asesinas naturales normales y las NKTs, ¿no? Células dendríticas, ya habíamos hablado bastante en otras clases, creo que
no vale la pena entrar en muchos detalles, simplemente decir que su forma es de un citoplasma bien prolongado, con largas prolongaciones citoplasmáticas, que les permiten recoger antígenos, ¿no? Y cuya principal función es recoger antígenos para informar o para que el sistema inmunológico sea capaz de aprender a conformar o construir anticuerpos específicos para ese determinado agente nocivo. También las células en forma estrellada son muy particulares, ¿no? No se debe confundir con las anteriores, que son las células dendríticas, y van a activar o participar en la acción inmunológica reclutando polimorfonucleares, macrófagos, pueden producir entonces quimiosinas CCL1, CCL2, 21, RAM, TCCR5. Vamos a ver qué significan estas siglas cuando hablemos más de la acción linfocítica. Inducen la liberación de moléculas bactericidas, factores de complemento y proteínas de la fase aguda de la inflamación, como la proteína C reactiva y lectina ligadora de manosa. Recuérdese esto, que el hígado, por lo tanto, es un buen marcador de inflamación, ¿no? Si no se puede demostrar, digamos, clínicamente, o sea, por la sintomatología del paciente, que tenga algún problema inflamatorio en alguna parte del cuerpo, siempre es bueno sacar las transaminasas y la proteína C reactiva, ¿no? Que es producida también por el hígado. Tanto las transaminasas como la proteína C reactiva se las detecta en la sangre, y su presencia positiva digamos, el criterio laboratorial positivo de encontrarlas en la sangre, significa que hay un proceso inflamatorio en curso, ¿no? Aunque no se sepa exactamente el foco. Entonces, por eso es muy importante como marcador el hígado, como una especie de avisador de inflamaciones sistémicas, ¿no? O incluso que pueden estar en otra parte, ¿no? Es un poco raro, pero en algunos casos odontológicos, si hay una inflamación o absceso en los dientes, entonces suele incluso subir también las transaminasas y las proteínas se reactivan, ¿no? Entonces, cualquier proceso inflamatorio, aunque sea con foco desconocido, va a va a ser muy susceptible, digamos, el hígado a avisarlo mediante la producción de proteínas C reactiva. Por favor, tómese en cuenta cuando valoren exámenes de laboratorio. Asimismo, los linfocitos, ¿no? También están presentes en el hígado. Puede haber subpoblaciones como los alfa, beta y los gamma beta, ¿no? Que habíamos indicado sus funciones al hablar del aparato respiratorio, ¿no? Tienen diversas funciones este tipo de linfocitos, y por lo tanto también son células que pueden actuar de manera innata y atacar a cualquier microorganismo que parezca extraño o que sea capaz de despertar la reacción inmunológica. El hígado y la respuesta inmune, ¿no? Habíamos dicho que va a ser, bueno, vuelvo a recalcar, va a ser uno de los órganos que es capaz de indicar la fase aguda de cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, el encontrar transaminasas y proteínas C reactiva va a indicar que hay un proceso inflamatorio agudo en cualquier parte del organismo. Quizás esa es la diferencia con el crónico desde un punto de vista laboratorial. Aunque tómense en cuenta de que, como siempre, los análisis de laboratorio solo sirven para el apoyo del diagnóstico presuntivo clínico, ¿no? Siempre ustedes tienen que ser capaces de diagnosticar sin laboratorio, excepto algunas enfermedades que dependen necesariamente de estos análisis. Vaya a decirse, cáncer o tumores, ya sean benignos o malignos, necesitan criterios de patología casi siempre, ¿no? Eso no puede diagnosticarlo con simple sospecha clínica. Necesitan, para tener un diagnóstico definitivo, necesitamos la biopsia y el informe de patología. Pero en todas las demás enfermedades tiene que haber una sospecha clínica. Quizás también en otras muy específicas, por ejemplo, como el problema actual que tenemos con el coronavirus, va a ser necesario hacer un ELISA, una prueba inmunológica para decir tiene coronavirus o no tiene coronavirus. Si no, va a ser muy difícil que se pueda
que de algún modo se pueda diagnosticar o sí, no se va a tener certezas en el diagnóstico, es lo que quizás fallan muchos colegas ahora, ¿no? Hoy en día dependen demasiado de los laboratorios y no son capaces de desarrollar un criterio clínico. Eh, También tenemos las infecciones crónicas, que habíamos dicho que precisamente el hígado es muy susceptible a ser infectado por virus, porque tiene precisamente tolerancia inmunológica, y por lo tanto, si se prolongan demasiado durante mucho tiempo las infecciones por virus de hepatitis como la B y la C, van a desarrollar cáncer en los posteriores años, ¿no? También la bilis tiene ciertas facultades inmunológicas, ¿no? Como ser bactericida. E incluso puede ser viricida, ¿no? Es muy importante ese detalle, ¿no? Puede acabar con virus al anular su cápside. Eso es lógico. La bilis está conformada de sales biliares, básicamente, y, y de bilirrubina, ¿no? Entonces, estas sales son capaces siempre de destrozar las grasas, de hecho, que esa es su función digestiva, pero al hacerlo también son capaces de disolver las cápsides virales, ¿no? Entonces van a anular a los viriones y por lo tanto va a ser imposible que puedan sobrevivir. Se las arreglan para vivir por meses y aún indefinidamente. Bueno, este es un comentario del Plasmodium vivax. El Plasmodium vivax es capaz, sobre todo en sus equistozoitos, son capaces de vivir, ¿no? Mucho tiempo en el hígado, porque son capaces de despertar esta tolerancia o más bien usar esa tolerancia hepática a su favor, ¿no? Y de ese modo que es muy complicado a estas personas sacarles o que no tengan secuelas hepáticas, ¿no? Pues es quizás importante el tratamiento adecuado de enfermedades de la malaria, ¿no? Siempre se tiene que respetar todo el tratamiento adecuado, todo el tiempo del tratamiento tiene que llevarse a cabo la ingesta de, las, de los medicamentos derivados de la quinina y a usarlos adecuadamente, ¿no? Para poder decir que, o para poder prever que en una época posterior haya secuelas, debido a que pueden sobrevivir muchas de estas formas parasitarias dentro del hígado. Y hay que tomar en cuenta además que la malaria sigue siendo una de las enfermedades más endémicas en nuestro país. Muy bien, entonces, esto es de momento la clase de inmunología hepática. Vamos a continuar con la de inmunología de vías urinarias y tanto femeninas como masculinas, ¿no?